discutir, repensar la ciencia económica como una parte sustantiva en la formación de los alumnos, docentes y en general una discusión con todo el público que nos va a acompañar. Está dirigido a la comunidad politécnica, pero también estamos intentando que otras comunidades se incorporen con nosotros. El gremio de los economistas requiere hacer una discusión sobre lo que implica la ciencia económica. Nos hemos propuesto para este segundo ciclo realizar 9 sesiones donde vamos a abarcar diferentes aspectos y temáticas que esperemos les interese y puedan participar con nosotros. El día de hoy quiero agradecer a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional su apoyo para la realización de este segundo seminario, a la Dirección General, a CGFIE, a la Dirección de Cómputo, a la OPEP, que nos apoyan de manera institucional y de manera sustantiva para poder realizar estas actividades. Y bueno, también quiero mencionar el apoyo y la forma tan decidida en que se nos está impulsando este proyecto la directora de la Escuela Superior de Economía, la maestra Margarita Aguilar Santos, que dado que tuvo una reunión de consejo técnico no nos pudo acompañar el día de hoy, pero agradecer mucho el apoyo porque este es un proyecto que implica la creación de comunidad académica, implica la incorporación de docentes, maestros de otras escuelas, investigadores, implica generar una comunidad de discusión y bueno, sobre todo repensar la economía como un objetivo sustantivo que no se va a resolver en el corto plazo, pero que implica una discusión permanente. Entonces, pues agradecer a todos, bienvenidos a este segundo ciclo y vamos a iniciar con la primera sesión de este año. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como señalaba ahorita el maestro Vargas, este seminario de repensar la economía que ha sido pensado para que los profesores, alumnos, investigadores, egresados de las escuelas de economía y para todos aquellos que están dentro del área de ciencias sociales puedan participar, da inicio con su segundo ciclo de conferencias, de discusiones. Tal y como señalaba el maestro Vargas, van a ser 9 sesiones en las que vamos a abordar a partir de ahorita, de marzo, hasta el 12 de diciembre, temas como la enseñanza de la economía, que es nuestro tema fundamental del día de hoy, todo lo que tiene que ver con desarrollo nacional, con finanzas, tanto públicas como privadas, los problemas que tienen que ver con el desarrollo, la pobreza, la movilidad social, economía informal, inversión, gasto público y cambios estructurales. En este año, particularmente en el 2018, que es un año electoral donde se va a elegir presidente de la República, el seminario Repensar la Economía tiene muy claramente los propósitos que tiene para sacar adelante este tipo de discusiones y que puedan contribuir a lo que se está debatiendo y discutiendo en este momento en nuestro país. En esta primera sesión del segundo ciclo, el maestro Ricardo Ramírez Blum, del cual en un momento se dará a conocer su semblanza curricular, va a hablarnos sobre cómo enseñar la economía, que es un tema importante, fundamental y, digamos, trascendental para las escuelas de economía, cómo enseñarla. Él hace una propuesta a partir de la programación neurolingüística, de ello nos va a hablar, nos va a platicar. Ustedes recordarán que la manera en que hemos venido participando es a través del foro que tenemos en la página. Ustedes se inscriben, tienen acceso a la misma, participan, hacen preguntas y estas serán retroalimentadas con la participación del maestro Ramírez Blum. Le recordamos que la página de nosotros es repensarlaeconomía.wordpress.com.
En ese sentido, les damos pues la bienvenida a este evento, le agradecemos al maestro Ricardo Ramírez Brum y pasamos a correr la semblanza del maestro Ricardo Ramírez Brum. Gracias. A lo largo de su carrera profesional, la pasión por la economía y la administración pública lo ha llevado a desarrollarse en diversos ámbitos, desde impartir clases de nivel profesional hasta ser nombrado presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México. Su hoja de vida comenzó a brillar desde 1976, cuando obtuvo el título de licenciado en Economía con mención honorífica por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en 1980, obtuvo el grado de maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuenta con un doctorado en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Sus conocimientos han quedado plasmados en 8 libros, 8 textos colectivos, así como en múltiples artículos y ensayos publicados en revistas. Su más reciente publicación es el libro Por un nuevo modelo de desarrollo para México, del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, donde participó como coeditor. En los 3 últimos años ha participado en 3 importantes investigaciones, entre las que destacan Historia del pensamiento económico, Teoría y práctica de la política económica en México y Modelos de desarrollo de la economía mexicana 1934-2020. Es coordinador de la investigación Cómo enseñar economía, impulsado por el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME, de la UNAM. Gracias a su profesionalismo, su trabajo ha sido reconocido en diversas ocasiones, tanto que actualmente se desempeña como presidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, cargo que le fue asignado este año y cuyas funciones concluirán en 2020. Sin más rodeos y con mucha emoción, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de repensar la economía al doctor José Ricardo Ramírez Brum. Bien, pues eso es muy a grandes rasgos lo que el maestro Ricardo Ramírez Brum ha hecho. Es muchísimo más grande su currículum, pero pues hemos destacado los aspectos más relevantes. Entonces, reiteramos la invitación aquí al Seminario Repensar de Economía al maestro Ramírez Brum y le cedemos la palabra. Maestro, por favor. Muchas gracias al doctor Víctor Palacios. Agradezco particularmente a la maestra Margarita Aguilar, directora de la Escuela Superior de Economía, el estar aquí en esta casa académica. Agradezco particularmente al doctor Alfonso Vargas también, pues que coordina este seminario, del cual pues yo supe hace un año aproximadamente que vienen trabajando en este interesante seminario. Me interesó desde hace un año. Y bueno, lo que yo quiero hoy compartir con ustedes es un tema que a veces soslayamos en las escuelas de economía. Esta interrogante de cómo enseñar economía. Normalmente, bueno, quiero destacar que es un proyecto patrocinado por, como ya se dijo en la currícula, es un PAPIME, el PAPIME 30-20-17 que tiene la UNAM en la Dirección General de la DEGAPA. Es un proyecto que empezó el año pasado. Yo soy el coordinador del proyecto. Colaboran conmigo 6 profesores en este proyecto y 3 becarios. Lo quiero destacar porque me parece que actualmente estos proyectos de investigación pues solamente es posible que se lleven a cabo y haya resultados con financiamiento de la institución por un lado y apoyo de recursos humanos por el otro. Entonces, ¿cómo nació? Bueno, me parece que en los planes de estudio de las escuelas de economía, debo decir que hay alrededor de 66 escuelas de economía en el país,
entre públicas y privadas, siempre le hemos prestado importancia al qué enseñar economía en el plan de estudios, dependiendo de la institución, si es de 4 años, de 4 años y medio o de 5, pero no le damos importancia, o sea, el qué enseñar está normalmente en los planes de estudio o en los pensum académicos, como se les llama también, en la currícula están los programas, pero no hay, cuando menos en la UNAM tenemos esta famosa libertad de cátedra, en donde pues la libertad de cátedra es que cada quien pueda impartir la enseñanza de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su modo de ser, pero no hay un método sistemático. Entonces, el proyecto que yo deseo hoy presentar un avance de investigación, y déjenme decirle que es una primicia de alguna manera, porque el proyecto fue entregado apenas el día de antier al PAPIME. Próximamente se va a publicar, o sea, esta es la primera vez que hacemos este avance de investigación. ¿En qué consiste? Entonces pasamos a la primera gráfica, al primer icono que aparece aquí en pantalla. Ahí aparece un triángulo, en el centro está la pregunta ¿cómo enseñar economía? En este triángulo, en este icono, quiero ser uno de los elementos sustantivos de esta investigación es la aplicación. Ahí aparece, el subtítulo de la investigación, la aplicación de la PNL, son las siglas de la llamada programación neurolingüística de la enseñanza de la economía a la FES Aragón UNAM en el área de historia económica. Estamos empezando por un área de conocimiento de las 7 que tenemos en la UNAM. Esta área de historia económica consta de 7 asignaturas o 7 materias. Entonces aquí la PNL trabaja mucho con 2 conceptos centrales. 1, lo que son los íconos, símbolos, y 2, las palabras clave o anclas conceptuales. Entonces, en este icono que ustedes tienen en pantalla, pueden observar del lado izquierdo de la pantalla el enfoque que tiene el plan de estudios de la FES Aragón en la carrera de economía. Tiene un enfoque teórico neomarxista, cuando menos en el área de conocimiento de historia económica. Prevalece el enfoque neomarxista. Y los principales representantes de esta escuela neomarxista pues son los académicos que la fundaron: Paul Suisi, Paul Baran, Leo Huberman, Harry Magdoff, entre otros. Luego, en el lado opuesto aparece un rectángulo en el triángulo, que la teoría crítica que construimos para armar el proyecto, que está basada en la teoría crítica pedagógica que han representado y que siguen representando Jürgen Habermas, Marcuse, la escuela de Fernando Braudel y recientemente Immanuel Wallenstein. Seguimos esta escuela desde el punto de vista del pedagógico. Y luego en la base del triángulo aparece lo que se llama, este concepto que se llama aprendizaje acelerado. O sea, cómo realmente se puede acelerar el conocimiento en los grupos de estudiantes en diversas materias, y nosotros lo vamos a demostrar en el caso de historia económica. Y bueno, pues ahí nos basamos fundamentalmente en todas las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, los mapas mentales de Tony Buzan, los sombreros para pensar, que es también una aplicación de Edgar de Bono, y también de una profesora mexicana que
es Luz María Ibarra. Entonces, este triángulo, entonces, recapitulando, ahí se encuentra, desde nuestro punto de vista, la base, el rigor metodológico, técnico y científico que le da sustento a toda la investigación. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en base a esto, construimos, abordamos 7 asignaturas que normalmente en toda licenciatura, sea pública o privada, están en el mapa curricular. En nuestro caso específico, arrancamos con la primera materia, que es Historia del Pensamiento Económico, donde escogimos un tema representativo, un tópico representativo, que en este caso son los clásicos de la economía. Luego seguimos con Historia Económica 2, que se imparte en segundo semestre, en donde escogimos también del programa de estudios, del que enseñar, seleccionamos un tema interesante de este Historia Económica 1, que se llama Idealismo, Materialismo y Positivismo. Luego, en Historia Económica 2, no cabe duda que el tema emblemático es la Revolución Industrial Inglesa, ¿no? Donde fue el origen del capitalismo, qué ha pasado donde fue el origen del capitalismo, no solamente en 1750, sino hasta la fecha. Luego, en Historia Económica 3, abordamos un tópico muy representativo, que es la crisis del 29 y su impacto en América Latina y en México. Enseguida, en Historia Económica 4, que se imparte en el quinto semestre, abordamos el tema del impacto económico y político de la Segunda Guerra Mundial, toda la reconstrucción de la arquitectura financiera a partir de la creación de Bretton Woods, en donde surgen instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, 2 años después el GATT, etc. Luego en economía, luego entra el tomo 2, hasta aquí llega el tomo 1 del libro que entregamos antier. Luego sigue el tomo 2 con dos asignaturas, una que se llama Economía Mexicana Contemporánea, en donde ponemos como ejemplo el modelo de sustitución de importaciones, que es clásico que los economistas conozcan cómo arrancó el modelo de sustitución de importaciones en América Latina y en México, cómo lo impulsó Lázaro Cárdenas desde su ascensión al poder hasta muy entrados ya la década de los 40 del siglo pasado. Y finalmente entramos a la última materia, que es Economía Mexicana Contemporánea, donde se estudia qué ha sucedido con el neoliberalismo en México en estos 40 años. De 1982, en donde formalmente muchos autores coincidimos en que arranca el neoliberalismo en México, hasta la fecha. O sea, 40 años. ¿Qué ha pasado con el modelo neoliberal en México? ¿Qué beneficios ha traído, si es que los hay? ¿Qué perjuicios ha habido a la población también? Bueno, entonces todo esto está contenido en los libros. Por el momento, pasaríamos a la siguiente lámina, si me hacen favor. Por el momento, ¿cómo lo abordamos? Bueno, lo abordamos a través de un mapa que hemos ido construyendo en los últimos años. Debo decir que, aunque es una investigación que tuvo una duración de 1 año y financiamiento en ese mismo año, no quiere decir que prácticamente, bueno, lo venimos afinando desde hace 20 años, desde el año 2000, que lo venimos ya practicando y que pues, tardamos 20 años en poderlo articular y poderlo plasmar en textos que van a ser publicados próximamente. Por eso decía al inicio de esta inauguración, de esta presentación, que me hicieron el honor de mis compañeros de invitarme, decía que este es pues un método de enseñanza que puede revolucionar la enseñanza de la economía
y que me parece que encaja perfectamente en el seminario que iniciaron hace un año con esta excelente título de repensar la economía. Y al repensar la economía también hay que repensar cómo estamos enseñando economía, ¿no? ¿Qué aplicaciones estamos haciendo actualmente? Entonces, esta es una novedad. Estudiamos a la historia económica en general, las 7 materias que acabo de mencionar, a través de este método, este enfoque, como le quieran llamar, que le hemos denominado historia total. De hecho, lo tenemos registrado como casi como una especie de copyright, ¿no? Porque lo hemos venido afinando en estos años, en donde vemos a la economía no solamente como un determinismo económico, sino que toda acción económica tiene un impacto social y un efecto social y un impacto político. Por eso es que trabajamos con estos 3 elementos que aparecen ahí en la pantalla, si los pueden observar. En el centro, por supuesto, está la estructura económica, a un lado está la estructura social y en el otro extremo está la estructura política. Eso es lo que llamamos historia total. No podemos ver solamente a la política sola o a la sociedad sola, no. Es para fines de abstracción, pero en la realidad interactúa la estructura económica con la política y la parte social. Y para tal efecto, bueno, este esquemita que ustedes ven de historia total está dividido en 3 niveles. En el primer nivel están 4 categorías sociológicas. 1, la estratificación social. 2, están en morado para que lo puedan distinguir. 2, la movilidad social. 3, la cultura. Y 4, la ideología. Las consideramos categorías sociológicas. Luego en el centro, con naranja, aparece las 3 categorías centrales de la economía, ¿no? La propiedad, tipos de propiedad, ¿no? La producción, tipos de producción y, por supuesto, el excedente económico o acumulación de capital. Son 3 categorías históricas de la economía que cualquier economista debe de manejar y debe de saber aplicar. Y finalmente, en el otro extremo, prácticamente en rosa, aparece la estructura política, donde es fundamental el papel del Estado en el Estado-nación como una entidad que surge en los orígenes del capitalismo. Y obviamente ahí aparecen otras categorías que pues el Estado tiene un aparato político, un aparato económico y un aparato represivo. Luego entramos al segundo nivel de análisis, donde ya ahí en este caso de los polígonos de la estructura social aparecen los conceptos. O sea, no olvidar que en un constructo epistemológico empezamos por categorías, luego seguimos con conceptos, ¿no? Y así el cientista social va construyendo su propia realidad en un proceso de abstracción para luego aplicarlo a casos concretos. Entonces, en ese sentido, normalmente en la estratificación social hay muchos esquemas, hay muchas teorías. Nosotros tomamos 2 aquí. Uno, la estratificación social a través del concepto de las clases sociales, un concepto marxista. Otro es el criterio keynesiano a través de la distribución del ingreso. Keynes le dio particular importancia a la famosa fórmula del equilibrio keynesiano, donde el ingreso se compone del consumo y el ahorro es inversión. Entonces, por el tipo de ingreso, normalmente cuando vemos una encuesta ingreso-gasto, ¿verdad?, vemos la gente en sus diferentes deciles cómo está conformado su ingreso. Y después la movilidad social, porque nos interesa cómo se mueve la sociedad, qué tipo de desplazamientos tiene. Hay movilidad social horizontal, movilidad social vertical, etc. Luego ya en la estructura económica, los conceptos, pues, nos interesa ver si la propiedad es pública, privada o social,
nos interesa ver si la producción es de autoconsumo, es artesanal, es en serie, es robotizada, etc. Y luego este concepto que para los economistas es fundamental, la acumulación de capital, que es el fin del capitalismo a final de cuentas. Bien, si podemos pasar a la siguiente lámina. Nos dimos a la tarea de seguir un protocolo en cada uno de los 7 tópicos en que están divididos la investigación. Como ya dije, son 2 libros. Entonces, el protocolo que nosotros estamos proponiendo, no solamente ahorita para historia económica, después puede seguir economía política, o puede seguir teoría económica, o puede hacerse en sociología o en ciencias políticas. O sea, es un esquema que yo creo que a través de la PNL, que bueno, aquí hago un paréntesis, ¿cómo surge la PNL, no? Antes de entrar al protocolo. Como ya dije, son las siglas de la programación neurolingüística, que en estudios de Howard Gardner y de Tony Buzan y Edgar Bono, son los 3 principales estudiosos de este tema, se dieron cuenta que el ser humano, este llamado coeficiente, el famoso IQ, ¿no? que se medía en la década de los 50 a ver quién es más inteligente, y hay toda una serie de reactivos para sacar, bueno, tú tienes 130 de IQ, tú tienes 120, bueno, hubo rebelión, ¿cómo se hacía el cálculo, no? Entonces, Howard Gardner publicó un libro sobre que se llama Las inteligencias múltiples, lo publicó en 1943, y en este libro dice, bueno, todo ser humano tiene 8 inteligencias múltiples. O sea, la primera que adquiere es la PNL. ¿Y qué es la PNL? Bueno, cuando nacemos, llegamos a este mundo y lo primero que exclamamos es un llanto. Esa es la primera expresión neurolingüística, ¿no? El llanto del bebé. Esa es una PNL, ¿no? Luego hay una inteligencia matemática, dice Howard Gardner. Hay una inteligencia espacial, una inteligencia musical, una inteligencia corporal sinestésica, ¿no? Una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal, la forma en que inteligentemente nos relacionamos con nuestros semejantes, una inteligencia naturalista, y años más tarde agrega 2 inteligencias más. Tenemos inteligencia espiritual y finalmente inteligencia sensual. Entonces ya en la época, dice Gardner que todo ser humano tenemos esas 10 inteligencias. En alguna a lo mejor podemos ser mejores podemos cultivarla de mejor manera, pero todos tenemos acceso a esas 10 inteligencias múltiples. Entonces, la primera, la lingüística, es en la que se basa el estudio. Entonces llega Tony Buzan con varios libros, entre ellos el mapeo mental, en donde se construyen mapas conceptuales, luego mapas mentales, y se van haciendo esto, bueno, a partir de los 80s del siglo pasado, se empiezan a generalizar en las escuelas primero privadas y hoy ya en escuelas públicas, y hoy la PNL, esa inteligencia neurolingüística, se aplica en la educación, en la salud, en los empresarios, en los negocios, en cualquier actividad. Y nosotros lo que estamos haciendo es aplicarla en el ámbito de la educación, en educación superior, en esta área de conocimiento. Quería hacer esta acotación antes de continuar con esta parte final de esta lámina. Si volvemos a la tercera lámina, por favor. Entonces seguimos un protocolo de investigación, un protocolo de referencia que se aplicó en cada uno de los tópicos. El protocolo es, 1, el posicionamiento del tema. O sea,
voy a poner un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, el tema número 1 del texto, la escuela clásica, ¿no? Que es un tema pues, de particular interés para todos los economistas. La escuela clásica, los clásicos de la economía. Estoy hablando de Adam Smith, de David Ricardo, estoy hablando de Robert Malthus, estoy hablando estoy hablando de Stuart Mill y estoy hablando de Juan Bautista Say, ¿no? Estos 5 clásicos de la economía que son a su vez los fundadores, ¿no? Especialmente Adam Smith y David Ricardo. Entonces, el posicionamiento del tema, empezamos con un texto que fuimos investigando a lo largo de todo el año, ¿no? Particularmente a mí, hay 6 compañeros que me apoyaron, son profesores también, y que a mí me tocó este tema en especial. Yo creo que es fundamental estudiar a los clásicos de la economía. Entonces, en el salón de clase destacamos el objetivo de la materia, historia del pensamiento económico, y el tópico que seleccionamos, que es el tema 1 del programa, los clásicos de la economía. Y entonces ahí destacamos cómo desde 1756, en que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith, es prácticamente la fecha formal en que arranca nuestra ciencia económica. Luego, siguiendo con el protocolo, el punto número 2, la descripción de las palabras clave o anclas conceptuales. Es el término que usa la PNL, anclas conceptuales. Se trata de que el alumno fije en su mente, en su hemisferio derecho, esta ancla conceptual. ¿Cuáles son las primeras definiciones de la economía? Como teoría del comercio internacional, la renta, la división del trabajo, la especialización, la teoría de los mercados, la teoría de la población de Malthus, los factores de la producción, el razonamiento deductivo e inductivo que introdujeron en el análisis económico, etc. Seguimos con la siguiente lámina. En la tercera lámina, en el punto 3 del protocolo, entramos con un icono. Un icono es muy importante en la PNL tener un icono, un símbolo que sea representativo del tema. No sé, puede ser, por ejemplo, el libro, hay copias de la primera edición de La riqueza de las naciones, ¿no? Puede ser las propias fotografías de los protagonistas de esta teoría clásica, ¿no? Las fotos de Smith o de Ricardo, de Malthus, etcétera, ¿no? O sea, un icono que el alumno identifique como la escuela clásica, ¿no? Pero aquí les damos, cuando damos esta sesión, le decimos al alumno, haz tu icono, pero que sea representativo y que sea alusivo a la época, ¿no? Porque se trata de estimular la creatividad del estudiante. Luego pasamos al punto, lo que ya había explicado en la lámina anterior, la aplicación del método de historia total. Lo di en la lámina anterior, si volvemos a ella, por favor, a la del mapa, en esa lámina, ese es un modelo abstracto. Ya para pasar a los clásicos, entonces nos ubicamos en las fechas históricas de 1750 a 1840, con lo que llamamos el último de los clásicos, ¿no? Y tal vez el primero de los neoclásicos, Stuart Mill, en su famoso libro sobre la libertad. Entonces ahí ya le damos fecha, ponemos tiempo y espacio. El tiempo de 1750 a 1840 y el espacio Inglaterra. Entonces vamos ajustando las categorías, no se mueven, ¿no? Vamos viendo cómo era la producción en la época, qué tipo de producción, qué tipo de propiedad,
cómo era la acumulación de capital, el esquema mercantil simple, etcétera, ¿no? Y la formación del Estado-Nación. O sea, ya le damos la aplicación, pasamos de lo abstracto del método de historia total a lo concreto del tópico que estoy explicando. Pasamos ahora sí, para continuar con las preguntas de investigación, eso es. Llegamos al punto 5 del protocolo. Invitamos a los alumnos que respondan las preguntas de investigación sobre el tópico que estamos abordando. En este caso, ¿cuáles son los aspectos más importantes del idealismo? Como una pregunta de investigación del tópico de los clásicos. ¿Cuáles son los aspectos más benéficos o perjudiciales de esta filosofía? ¿A quién benefició o perjudicó, en este caso, la escuela clásica, ¿no? Sobre el tema. La siguiente, ¿qué lecciones nos deja el estudio de los clásicos de la economía? Por ejemplo, una lección que nos deja es que no podemos ser buenos economistas si no comprendemos la escuela clásica, más allá de que nos convenza, la creamos o no. Luego, otra, para esta escuela, en este caso para la clásica, ¿dónde está? ¿Cuál es la fuente de la riqueza de la escuela clásica, no? ¿Dónde? ¿En qué esfera? Así como los mercantilistas la veían la fuente de la riqueza en el comercio exterior, los clásicos lo van a ver pues en la fuerza de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la mercancía. Luego, la siguiente pregunta, ¿cuál es la relación de la teoría de los ciclos económicos? Bueno, esta ya correspondería a otro tema. Y finalmente, les pedimos, pasamos a la última hoja, por favor, les pedimos que emitan una opinión, un valor de juicio sobre el tema que le tocó al equipo respectivo. Al mismo tiempo les solicitamos que elaboren una ficha técnica o temática, o en este caso una breve reseña biográfica de los 5 clásicos con el que empezamos. Y finalmente el protocolo termina con presentar un resumen ejecutivo del tópico seleccionado. Y ahí terminamos. Esto, repito, lo hicimos para toda el área de conocimiento de historia económica. Aquí solamente puse un ejemplo muy representativo, ¿no? Es lo que yo podría exponer en este momento. Muchas gracias. Pues agradecemos a Ricardo, digo Ricardo porque nos conocemos desde hace muchos años. Claro. Somos más que colegas, somos amigos. Así es. Desde hace tiempo. Muchas. Y agradecemos esta interesante exposición. Pues nos estaba dando prácticamente un curso ahorita sobre pensamiento económico. Y antes de pasar a las preguntas que un servidor va a elaborar, les recordamos que para que participen en la página del seminario, entren a la misma, hagan sus preguntas y esperen la retroalimentación que Ricardo Ramírez Brum les va a hacer. Yo tengo aquí unas preguntas que quería aquí elaborar. Por una parte, efectivamente nos hemos centrado más en el qué enseñar que en el cómo. A veces eso tiene que ver porque el avance importante de la ortodoxia en la economía hace que estemos más ubicados en estar discutiendo, debatiendo este problema de el que enseñar. Ahora, en este punto del cómo, una pregunta sería, ¿por qué utilizar PNL y no otro tipo de herramienta? Por ejemplo, constructivismo o alguna otra, ¿sí? Una segunda, ¿han ustedes hecho ya el intento, el experimento de aplicar esto, por lo menos como tú señalas, en el área que tú participas, del área de historia económica, allá en la FES Aragón?
Y una tercera sería, ¿consideras que si esto pudiese generalizarse al conjunto de las áreas de enseñanza en la licenciatura en Economía, no solo pensando en Aragón, sino a nivel del conjunto de las escuelas de economía, esto podría ayudar al estudiante, lo podría incentivar a que lea? Y tenemos un problema muy fuerte, que los alumnos no quieren leer. Y sobre todo el otro aspecto es, ¿podría ello abatir en algo la deserción tan fuerte que se da en algunas escuelas de economía? Esa sería. Sí, cómo no, gracias, Víctor, también. Somos ya viejos amigos y me da mucho gusto estar en esta charla. Respecto a la primera pregunta de cómo utilizar, por qué la PNL se puede aplicar, además de otras herramientas. Bueno, hay un aspecto fundamental aquí, que es el trabajo en equipo. O sea, esto nos permite trabajar en equipos en las aulas. Particularmente, bueno, más bien personalmente, yo tengo empíricamente trabajando en esto, yo creo que voy a pasar al siguiente peldaño, en ya dejarlo plasmado en estos libros que comento, pero empíricamente lo inicié hace 20 años, arrancando el año 2000, y entonces, bueno, pues tomé algunos cursos y diplomados sobre PNL, ¿no? Tenía el conocimiento de la carrera, ¿no? Y el enfoque, como lo subrayo, en el caso de Historia Económica en concreto, toda una influencia en las 7 materias de la corriente neomarxista, ¿no? Norteamericana. Entonces, bueno, ya con los cursos de los diplomados de PNL, lo fui integrando. O sea, sí se requiere equipo. O sea, ¿el equipo quiénes son? Los alumnos. Y el equipo no se requiere darles clases sí les doy una clase a la entrada de cómo construir mapas mentales, cómo usar los colores, cómo deben ser las figuras geométricas, ¿no? Que no es un esquema común y corriente. Cada figura geométrica que se usa en un mapa mental tiene un significado. Cada color tiene un significado en las inteligencias múltiples, sobre todo en la PNL. Entonces, yo creo que ha operado ahorita, y quiero ser muy franco en esto, principalmente en los grupos de primer ingreso, del primero al tercer semestre, porque vienen de ¿no? De vocacional, vienen de prepas y vienen muy, vamos a decir, muy abiertos, ¿no? Esto es lo contrario de la clase magisterial, la clase magistral, o es lo contrario del profesor que saca sus apuntes de hace 20 años, ¿no? Amarillos, ¿no? No están actualizados, definición, bueno, y pues se echa un rollo, se tira, como decimos, el rollo, y ya, no, y esto no, esto implica, o sea, tiene una metodología y una técnica que hay que conocer perfectamente bien, ¿no? Entonces yo no encaja desde luego en elementos constructivistas o conductistas. Por eso decía que el pensamiento que guía esta investigación es la teoría crítica. Eso es muy importante, porque los enseña a ser críticos, ¿no? Se les dejan lecturas, por ejemplo, de Fernando Braudel, ¿no? O lecturas actuales de Immanuel Wallenstein. Entonces, con eso, de alguna manera, contesta la primera pregunta
es una herramienta más, por supuesto, ¿no? Y yo creo que por eso, para que apruebe la UNAM un proyecto PAPIME con recursos y personal, de verdad que es un poco complicado. Luego, la segunda pregunta. ¿Se ha aplicado y hay resultados? Sí, se ha aplicado. ¿En dónde medimos los resultados? Es una cuestión interesante, porque no tenemos evidencia empírica de que el método funciona. ¿Cómo funciona? Tenemos actas de evaluación al final de los cursos. Las actas oficiales que se emiten en la Escuela Superior de Economía o en las facultades. Y, ojo, alguien ha definido a la historia económica como la ciencia triste, y yo la defino como la ciencia alegre, porque los alumnos hacen dinámicas tan interesantes en el salón, ¿no? Que la clase se pasa así, la hora y media que tenemos, son 3 horas a la semana, compartida en 2 días. Hacen dinámicas, algunos van, cuando toca ver la escuela marxista, por ejemplo, ¿no? Van retratados como si fueran Carlos Marx, ¿no? O con algún ícono representativo, el vestuario, o las palabras que usan, en fin. Y eso, caray, le da mucha creatividad, en todos los sentidos. Entonces, al final del semestre, yo ya tengo, pues durante 20 años, actas en donde el promedio de un grupo, normalmente yo tengo grupos de 40 o 50 alumnos, pues es primer ingreso. El promedio de calificación que saca un alumno, el grupo, el promedio ponderado es de 9. ¿Qué significa? Pues que la mitad del grupo pudo llegar a 10 y otro tanto a 9 y el promedio es 9. Y ahí están, y firmo las actas, el documento es oficial y lo puedo sustentar además, ¿no? Porque se practicaron 4 exámenes parciales, la exposición del equipo, la entrega del tema, todo lo que ya sabemos que cuenta en una evaluación, ¿no? Entonces, el resultado final de los grupos que he tenido en estos 20 años es, mis estudiantes no presentan exámenes extraordinarios, ¿no? Es el promedio. No dudo que de repente tenga por ahí un semestre en donde fue 8 o 7. Hay que revisar cosas, ¿no? Pero en general puedo demostrar con evidencia empírica, con las actas en la mano, de que los promedios son de 9. Ese es el promedio ponderado de los grupos. Esa es la experiencia. Y finalmente, puede generalizarse, es la idea. Yo creo que se puede, he tenido el apoyo de la jefatura de la carrera, del director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el maestro Fernando Macedo, y la idea es, bueno, que como el subtítulo de la investigación es, bueno, cómo enseñar economía, la aplicación de la PNL, la enseñanza de la economía en la FES Aragón, el área de historia económica. La idea es que se siga a las otras 6 áreas de conocimiento, como decía al inicio. Empezamos por historia económica, vamos a dar los resultados. La idea es que se siga a teoría económica, luego economía política y así avanzar. Esa es la idea. Y después, ¿verdad? Porque esto es algo realmente novedoso y sobre todo en una escuela de economía donde pues tiene ciertas particularidades, ¿verdad? De alguna resistencia al cambio, tanto de profesores como de estudiantes, ¿no? Por eso digo, ha sido exitoso ahorita en los primero, segundo, tercer semestre, ¿no? Yo en lo personal lo aplico hasta economía mexicana, 2, que se imparte en sexto semestre. Entonces, sí es posible generalizarse y vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Maestro. Bien, agradecemos estas respuestas que a mí en lo particular me ha dado
Ricardo, paso a algunas preguntas que nos han hecho ya en la página de Repensar la Economía. La maestra Gabriela Regalado de UPIXA pregunta: las preguntas de investigación se formulan, las preguntas y los mapas que están ahí, ¿se le formulan al alumno o son la guía metodológica para el docente? Ella misma nos está señalando que si el documento diseñado, ya vio los documentos que se subieron a la página, podría convertirse en un texto para los estudiantes, y agrega también que se le ha hecho tan interesante esto que va a retomar algunas ideas para las clases que ella da. Liliana Suárez Telles no nos pone aquí cuál es su... no sé, es del seminario Repensar las Matemáticas, profesora de CGFI en el Poli. Entonces nos dice, ¿cuál es el papel del estudiante? Ahorita tú ya señalabas algunas cosas al respecto. ¿Cómo aprenden los jóvenes que decidieron estudiar economía bajo esta metodología, y qué acciones mentales o actividades deben de recibir o son nada más receptores de información? Finalmente, Mirza Polanco Holguín nos dice que se presentan 7 pasos utilizando la herramienta de PNL, y las preguntas que hace son: ¿en qué momento el alumno se hace consciente del proceso para llegar al modelaje consciente que plantea el PNL, y cuando se plantea la importancia sobre el manejo de la comunicación que debe de tener el docente? Sería eso lo que tendríamos. Muy bien. Bueno, pues muy interesantes las preguntas. Con respecto a la que plantea la maestra Gabriela Regalado, me parece que hay una mixtura. Sí, el protocolo que acabo de describir a grandes rasgos, los 8 pasos, sí puede considerarse una guía metodológica, pero no es rígida. Sí viene en el texto y viene para los 7 tópicos que contiene el libro. Pero le damos, o sea, sí es tiene una virtud. Tiene la virtud de que el alumno no se desvíe del tema, ¿no? Porque la PNL estipula que cuando uno da una clase, mantiene por el carácter del mecanismo fisiológico y bioquímico del cerebro, el alumno tiene atención plena de lo que se está diciendo 20 minutos. Después de esos 20 minutos, el alumno se desconecta. Aunque lo estén hipnotizando a uno, se va a otro lado, está en otras cosas. Son 20. Entonces, cada 20 minutos hay que hacer una pausa, un chiste, en fin. Practicar gimnasia cerebral es parte de la PNL, ¿no? Pues, a los alumnos de las 5 de la tarde que llegan y 20 minutos y bueno, se hace gimnasia cerebral, así como gimnasia física. Los hago que se paren, que hagan ejercicios de conexión de hemisferios, ¿no? Que se sacudan, en fin. O sea, eso los mantiene energetizados. Y volvemos otra vez a la carga. Entonces, este protocolo nos va marcando. El alumno no se dispersa, ¿no? Porque tiene que contestar las preguntas de investigación, las 7 preguntas del punto 5. Y combina la creatividad, lo que es decir, se van adecuando, está el protocolo, pero no es un protocolo rígido. El alumno con su creatividad lo puede ir adecuando. Y el papel del maestro aquí, pues se convierte en una especie de facilitador también. No solamente es el maestro. ¿Cómo lo facilita? Bueno, lo facilita en que el alumno para la materia debe tener un cuaderno
especial. En ese cuaderno especial, solo para historia, volviendo a los clásicos, solo de historia del pensamiento. Y ahí su cuaderno lo divide en 3 secciones. Una de apuntes y mapas, porque los mapas tienen que sobresalir en su cuaderno, con el uso de colores, de figuras geométricas, el uso, cómo debe ser un mapa conceptual, un mapa mental, esto yo lo viene en el libro. Y cuando hay un examen, el primer examen, en este método se recogen los cuadernos. Además, para que no tengan tentación de copiar. Y se ven los cuadernos. Y se ponen notas, ¿no? Y verdaderos cuadernos, ¿no? Que hacen con su creatividad, sus mapas, etcétera. Entonces, yo creo que es parte de la motivación que tiene el alumno. El maestro pone una nota si es un buen cuaderno, un cuaderno regular, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí se reitera la pregunta, ¿cómo aprenden? Se usa de alguna manera investigar investigando o aprender aprendiendo. O sea, es como un juego aprender, no una obligación aprender. Está bien que haya un resultado en un examen, pero es divertido. Es divertido entre ellos porque cuando pasan, por ejemplo, a exponer el icono, ¿no? en el cuaderno, ya sea digitalmente, hay una competencia de quién hace el mejor icono, ¿no? Y entre ellos mismos se reparten dulces o cosas así, y entonces ahí el profesor se convierte en facilitador, ¿no? Sin perder, desde luego, debe de haber el control del grupo, del profesor, que esto no de ninguna manera vaya a generar falta de respeto hacia el maestro, hacia sus compañeros, no. Es un método, la verdad, miren, muy, 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 muy generoso, muy generoso. El maestro, por supuesto, se tiene que estar preparando permanentemente, ¿no? Y el alumno, ¿verdad? Cada equipo, porque se forman equipos de trabajo. Entonces, de esa manera se hace este modelaje consciente, ¿no? Okay. Bien, pues le agradecemos infinitamente al maestro Ricardo Ramírez Brun su participación. Los invitamos a todos los que nos están viendo a la siguiente sesión, que va a ser el próximo jueves 13 de abril con el tema Un nuevo modelo de desarrollo en México. Y pues, si no hay alguna cuestión que quiera agregar el maestro Vargas. Pues me resta agradecer al maestro Ricardo su participación, el entusiasmo. Me parece que este es un tema que vamos a tener que discutir todos los que estamos en la docencia, no solamente en economía, sino en las ciencias sociales. Y bueno, tenemos el reto de lograr que nuestros estudiantes tengan interés y no solamente busquen una calificación nuestra. Y bueno, reiterar la invitación a todos a que sigamos participando en el segundo ciclo de Repensar la Economía. Mantenemos el foro abierto para que ustedes suban sus preguntas, sus participaciones y bueno, y reiterar la necesidad de seguir repensando la economía. Me parece que estamos en una ruta adecuada para lograr mejores condiciones, tener mejores profesionistas en la ciencia económica. Y bueno, ahí compartimos con nuestros compañeros de la UNAM también este reto. Me parece que es un reto que tenemos que asumir socialmente y colectivamente. Y bueno, las escuelas públicas tenemos una obligación de garantizar educación de calidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos aquí en la siguiente sesión. Muchas gracias. Justo,